Amén. Bendiciones. Vamos a comenzar. Vamos a retomar la clase que lleva por nombre la justicia o la fuerza de la justicia. Y yo pienso que ya todos están preparados y estudiaron, ¿verdad? Para poder emplear un examen. ¿Verdad que todos estudiaron? Todos vienen pero como cuchillito de palo. Saben lo que es justicia, la justificación, regeneración, redención, remisión, propiciación, propiciatorio, todo, ¿verdad? Lo saben. Hermanos, entonces ¿a qué vinimos a la casa de Dios? A aprender, hermano Leo. Ok, bueno. En esta ocasión, por misericordia de Dios, vamos a parar con el examen. Pero les voy a pedir de favor que estudien, porque primero Dios, el día jueves entrante tenemos examen. ¿Ok? Hoy por ser 5 de mayo, pues lo voy a dejar que celebren todos contentos. Y no quiero que terminen el día todos tristes. Así es que vamos vamos otra vez a retomar la clase que la vez pasada yo les di el tema del tópico, que es el número 4. ¿Recuerdan cuál es el nombre del tópico? Ustedes que estaban ahí detrás de mí lo anotaron, lo apuntaron y estaban ahí atentos. Bueno, pues hoy vamos a ver lo que son los beneficios de la justicia. Vuelvo y repito, los videos están ahí en internet. Deje de ver la doctora Corazón o la doctora Polo y ponga ahí el canal de YouTube del hermano Leo, para que el día jueves, cuando usted venga, mire, como cuando usted iba a la escuela y usted es un buen estudioso. Yo veía a mis amigos cuando no estudiaban, y aún yo, porque a veces cuando presentaban examen yo no estudiaba, mire, temblando. Pero cuando estudiaba, mire, yo sentadito, jaja. Todos los que estudiaban sentadito como diciendo, maestro, tráigame el examen, porque estudié. El día jueves creo yo que a todos los puedo ver, o los voy a ver así tranquilos, diciendo, hermano Leo, tráigame el examen porque voy a ser el primero que se lo voy a devolver. ¿Verdad? Entonces ustedes van a estudiar. Es fácil. Vamos a ver el tema. Oiga, quiero decirles algo. Que quizá, y sería bueno, sería muy bueno. Tanto voy a poner preguntas de lo que son, o de lo que es la fuerza de la justicia, pero aquí, como ministro de Dios, yo no quiero ser burlado por ustedes. De que usted viene un domingo y da gloria a Dios y llora y va y pasa al altar, pero usted está siendo una persona emocional en el momento y no lo aprende. Probablemente van a venir preguntas de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos usted ya los tiene escritos, están en YouTube y están en la Biblia en primera instancia. Así es que solamente es un aviso. Tiene hoy en la noche, mañana y todavía el día del jueves. Yo, en mi caso, le voy a dar un tip. Estoy diciendo más que bueno, estoy hablando ya de más. Le voy a dar un tip. Muchos tienen sus smartphones carísimos, para eso sí gastan, ¿verdad? Pero para aquí, vamos a ver si es cierto. Usted está en su trabajo, a la hora del break, o los que pueden ponerse su headphone aquí, oír al hermano Leo, aunque ya están enfadados de oírlo, habla mucho, pero como viene examen, pues ahí sí le conviene oírlo. Empieza a repasar, tiene 2-3 días para que lo haga. Y ahí usted va a refrescar. Están los 10 mandamientos en YouTube, y también están, ¿qué? La justicia, la propiciación, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver beneficios de la justicia. Y estoy siendo fuerte o así, muy directo, porque a mí me importan ustedes, sus vidas, me importa que ustedes aprendan. Yo fuera otra persona, yo les tiro la comida, cómanse la que quieren y ya. No, a mí me interesa que ustedes aprendan. El día de mañana me van a decir, ¿cuántos líderes tienes? Nancy, no, todavía no la hace. Gilberto, menos. Hermana Carmen, menos. O sea, no. ¿Cuántos líderes tienes? Todos son líderes capacitados para la obra de Dios. Venga, así mero. Que sepan hablar de la escritura. ¿Ok? Amén. Capítulo 4, beneficios de la justicia.
La justicia trajo los siguientes beneficios al hombre. ¿A quién trajo beneficios la justicia? Al hombre. Vamos a ver, punto número 1. Obtenemos la vida de Dios. Ay, ese hermano Leo siempre ha predicado de la vida de Dios, pero no la ha desglosado. Nomás dice, tenemos la vida de Dios. Ok, se ha llegado el día. Se ha llegado el día para entrar en esos puntos. Obtenemos la vida de Dios, el punto número 1. Ahora escuche con atención. Por causa del misterio del cambio, ahí está lo que el hermano Leo había enseñado con anticipación o anterioridad. Por causa del misterio del cambio, se dio una transición bilateral en la vida que estaba en Jesús. Despacito voy a ir ahí. Por causa del misterio del cambio, se dio una transición. Ok, hubo un cambio y se dio una transición bilateral en la vida que estaba en Jesús y la muerte que estaba en mí. ¿Ok? En la vida que estaba en Jesús y en la qué? Y en la muerte que estaba en mí. Perfecto. Entonces dice, de la misma forma que Dios imputó, ¿recuerdan la palabra imputar? Ay, ¿qué tal si me viene en el examen? Por eso, Dios imputó sobre mí la justicia. Imputó la vida. Para que todo esto se diera, Dios tuvo que colocar sobre Jesús la muerte como transfirió el estado de pecado. ¿Ok? Dios tuvo que colocar sobre Jesús la muerte como transfirió el estado de pecado. Yo quiero que vayamos entendiendo que estamos manejando dos términos, tanto muerte como estado de pecado, que vamos a aprender en el transcurso de esta enseñanza que en Jesús entró la muerte, pero también entró el pecado. Pero que entró primero en Jesús para que muriera, porque dice la Biblia que la dádiva del pecado es muerte. ¿Ah? Porque la paga del pecado es muerte. Perdón, no se me distraiga. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero Jesús, Él era vida eterna. ¿Cómo entró la muerte a Él? Pues tenía que entrar primero ¿el qué? Vamos a ver. Échense ese trompo a la uña. Ok. Y este es uno de los estados más humillantes en el que Jesús como hombre tuvo que caer. ¿En qué estado cayó Jesús? En un estado humillante que era ¿qué? La muerte y el pecado. Que estando en él, el autor de la vida, que es el verbo, tuvo que probar la muerte. Imagínense, que estando en él, el autor de la vida, que es el verbo, tuvo que probar la muerte. ¿No entendieron ese término, verdad? Ok. Jesús. Y este es uno de los estados más humillantes en el que Jesús, estoy hablando de Jesús, en el que Jesús como hombre tuvo que caer. Ok, Jesús como hombre tuvo que caer. Que estando en él, el autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? El verbo. O sea que con todo y de que el verbo estaba en él, Jesús ¿qué? Tuvo que morir. Vamos a ir entendiendo. No se me involucre tanto. Ok. Tuvo que probar la muerte. Parece paradójico e inaceptable que Jesús haya muerto en la cruz, pero lo grande del caso es que sobre Jesús entraron las dos muertes. Ay, hermano Leo, ahora usted ya me está confundiendo más. Sobre Jesús entraron las dos muertes, tanto la espiritual como la física.
si eso los jovencitos, los niños, comienzan a aprenderlo y a dominarlo de aquí, estos niños están aprendiendo cristología. Están aprendiendo, cosas que con mucha humildad y tranquilidad, puntos así, aún ministros de Dios no lo saben explicar porque no se han metido en estudios profundos como estos. Bueno, tanto la espiritual como la física. Y si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Lo que produjo la muerte física en Adán fue la muerte Ahora se está entendiendo por qué. Lo que produjo la muerte física en Adán fue la muerte espiritual. Lo mismo le ocurrió a Jesús, o lo mismo ocurrió con Jesús. En Génesis, ahí van los textos claves. En Génesis 2:17, Dios le dijo a Adán, refiriéndose al fruto prohibido: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que comas de este fruto, ciertamente morirás. El texto original no lo expresa de esa forma. El texto original no lo expresa de esa forma. ¿Qué forma? La forma que dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El texto original dice, ciertamente muriendo morirás. Las dos muertes. Ay, santo Dios. Ciertamente muriendo espiritualmente, morirás físicamente. ¿Ya ven por qué es lo bueno del original griego? Según esta versión, se está haciendo referencia a las dos muertes, tanto espiritual como física. Nunca Adán hubiera muerto físicamente si primero no muere espiritualmente. Lo mismo pasó con Jesús. La Biblia da testimonio de la muerte de Jesús en primera carta a Corintios, capítulo 15, 21, que dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es razonable y lógico lo que voy a presentar. Para que la muerte entrase por un hombre, este tenía que estar vivo, obviamente. Porque, ¿cómo puede la muerte matar al que está muerto? Obvio. Y en contraste dice, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Es decir, por otro hombre entró la vida. También es razonable para que la vida entrase a través de un hombre, este tenía que estar muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede la vida darle vida al que está vivo? ¿Entienden? Fue el mismo juego de palabras que igual que cómo puede un muerto pues volver a morir. De este segundo hombre, ¿a qué hace referencia el texto? Es Jesús. De este segundo hombre a que hace referencia el texto es Jesús. El postrer Adán, jamás la vida podía entrar por Jesús a menos que estuviese muerto. ¿Entendió? Lo voy a leer nuevamente. De este segundo hombre a que hace referencia el texto es Jesús. El postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Jesús. ¿Quién fue el primero? Adán. Jamás la vida podía entrar por Jesús a menos que estuviese muerto. Ok. Apocalipsis 1:18 y 2:8. Apocalipsis 1:18 y 2:8 da testimonio de que Cristo está vivo porque estuvo muerto. Ay, aleluya. Fíjese. El que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, dijo Jesús en Apocalipsis. El que vivo y estuvo muerto. Ahora dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y escribe el ángel de la iglesia
en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Se acuerdan que ya vimos también las 7 iglesias? Esas no están en YouTube. Esas todavía no llegaron a estar allí. Ok, Hebreos 2:14. Vaya anotando todos los textos. Vaya anotando todos los textos que ahorita vamos a entrar más en acción. Hebreos 2:14 dice que Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién lo venció? Jesús, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Dónde dice eso? En Hebreos 2:14. A través de la muerte. Si Jesús no muere y vence la muerte con la resurrección, no podía vencer al diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora vamos a leer Hechos 2:24. Téngame paciencia, le estoy dando todo el rol, todos los textos. Vaya escuchando y apuntando. Hechos 2:24. Se registra un testimonio impresionante acerca de la muerte de Jesús, al cual Dios levantó, dice Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Fíjense, suelto los dolores de la muerte. Ahorita vamos a explicar qué quiere decir eso. Este texto da la idea que de la misma forma, fíjense, este texto nos lo han predicado como para decir que Cristo resucitó y gloria a Dios, y nos enseñan, suelto los dolores de la muerte, etcétera, etcétera. Pero no nos han dicho qué significa esos dolores. O sea, a qué se le puede adjudicar o con qué se puede comparar. Porque recuerden que Jesús murió en pecado. Jesús fue totalmente vencido en la cruz del Calvario. No fue de que Jesús era el gran victorioso Jesús en la cruz del Calvario. A veces hacemos, podemos decir, cánticos, poemas acerca de la cruz. Sí, en la cruz se llevó a cabo el sacrificio y eso no resta importancia. Hay un sacrificio. Pero lo que le da fuerza a la vida, la regeneración y justificación es la resurrección. Porque dijo Pablo, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué? ¿Qué hacemos? En vano. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Si Jesús no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. En pocas palabras, hay que divertirnos, hay que hacer lo que nos toca hacer porque no resucitó. Es en vano. Mas sin embargo recuerden que el infierno, la muerte tenía sostenido a Cristo. Lo sostuvo. Y no lo suelta. Porque murió en pecado. Escuchen. Murió en pecado. No es de que Él cometió pecado. Aquí está lo que es la maravillosa palabra del Señor. Lo que es la iluminación en Cristo, en el Espíritu Santo. Porque podemos entender que sí, Cristo murió en pecado, aunque Él no cometió pecado, pero todos los pecados habidos y por haber de la gente que van haciendo, ya lo hemos dicho, de los millones y millones que nacen, todos esos pecados ya están saldados. La cuenta ya está saldada, que dijo tetelestai en el griego, consumado es, ¿qué quiere decir? Tetelestai, consumado es. Ya esta cuenta quedó saldada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La muerte tiene el derecho, Satanás, el infierno, el Hades, ¡pum!, detiene a Cristo. Y ahí lo tiene un día, lo tiene 2, lo tiene 3. Y la ilustración que les he dado, de que de repente, ¿qué empieza? A levantarse ese Cristo resucitado. Empieza a levantarse, empieza ese cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa en la ilustración que le he dado? ¡Shum! Se lanza un demonio. ¿Dónde? Se lanza un demonio con el jefe de ellos. Satanás, se está levantando Cristo. ¿Pero por qué? Pues yo no sé qué está pasando allá. Sí, gracias por el chismecito. ¡Bum! Va la presencia de Dios. ¿Quién? Satanás. Oye, Dios, ¿qué te pasa? ¿No que tú eres un Dios de palabra? A ver, dime qué te pasa, ¿por qué tan exaltado? ¿Quieres un cubito de nube? Aquí hay. Pues tú dijiste que el que moría en pecado, o el que entraba al cielo, se queda en el cielo. Y el que entra al infierno, se queda en el infierno. Pero resulta que me estás levantando a Jesús. ¿Por qué? A ver.
Vamos a ver, mira diablo. Escrito está que, pues todo el que muere en pecado, que hizo pecado, que se llevó la vida en pecado, pues tiene que ir al infierno. Y el que muere con la justicia de Dios, etcétera, etcétera, al cielo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a ver, al ángel Miguel, pásame el libro de los Hechos. Ese es el libro que le van a leer la cartita a usted. Todos vamos a presentar un librito de nuestros actos y hechos y pensamientos, que aquí podemos hacer un adjuntamiento de ¿qué? De la prédica del domingo, de nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Todo eso está en un libro. A ver, tráiganme el libro de Jesús, porque él tuvo censo, él fue un hombre normal. A él lo censaron, fue un hombre normal. Ok, vamos, ¡pum! Y empiezan a leer, sin pecado aquí, sin pecado. ¿Y qué dice Pedro? No recuerdo el capítulo donde dice, y se encontró sin pecado, o no cometió pecado. Entonces, diablo, sorry, pero lo vas a tener que soltar, porque este no cometió pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y dice la Biblia, y suelto los dolores, ¿de qué? De la muerte. Ahí están los dolores, ahora sí, ya donde queríamos llegar. A la muerte le costó como a la mujer le cuesta dar a luz. Es como que si, mire, fue tan duro, entienda esta ilustración. Si a la mujer le da dolor, la mujer que tiene vida, le da dolor dar vida, dar a la luz. Imagínate a la muerte, que es muerte, le va a doler a alguien que está resucitando, dar vida. Entonces la Biblia dice, suelto los dolores de la muerte. Lo tuvo que soltar. Lo siento, diablito, lo siento, infierno, muerte, se va a levantar, porque él cumplió la ley y él no cometió pecado. Ahora se entiende ese texto que estamos leyendo, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte. Este texto da la idea que de la misma forma que a la mujer se le producen dolores para soltar el nacimiento del comienzo de una vida, así sucedió con la muerte. Y los poderes de las tinieblas, que con todo el dolor que le pudo producir, tuvo que soltar a Jesús para darle comienzo a una nueva vida. La muerte no produce vida. Y con todo eso la muerte tuvo que ver que resurgía vida de la muerte al tercer día. Ese es el poder glorioso de nuestro Dios. El Espíritu Santo siempre obrando. ¿Quién levantó entre los muertos a Cristo? Esa es una buena pregunta. ¿No se levantó solo? Fíjense que es la persona más olvidada y es una de las personas que ha hecho, hermano, el Espíritu Santo. Es el personaje de la Trinidad que a ninguno se le quita méritos, a ninguno, pero sí el humano le ha quitado méritos al Espíritu Santo. ¡Ay, el Padre! ¡Ay, Cristo! Pero al Espíritu Santo es el que como que lo relegamos más, y es el que está aquí adentro. Y es el que nos guía a la verdad y a la justicia. Es el que, si usted no ha cometido o no le ha pasado un accidente donde estuvo a punto de morir, fue el Espíritu Santo allí. El que le dio una intuición, un discernimiento de no lo hagas, de habla, de cállate. Era el Espíritu Santo. Y es la persona que la tenemos allá como en el banquito de la esquina. Allí te me quedas sentado, porque yo tengo que hacer esto. ¿Te fijas? ¿Quién levantó a Cristo? El Espíritu Santo lo levantó. Este texto también da la idea de cómo, si el sepulcro sufriera dolores de parto y no pudiera contender en sus entrañas a Jesús, el mismo pasaje al final lo confirma. Dice Hechos 2:24, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién? Por la muerte. Era imposible. El mismo texto lo está diciendo en el 2:24 de Hechos. Porque cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No podía la muerte con la vida. Es mayor la vida. No podía. Primera Pedro 3:18.
hace referencia a la resurrección de Cristo. En lo espiritual, Cristo, para poder resucitar en la carne, tenía que ser vivificado en el espíritu. Nuevamente, 1 Pedro 3:18 dice, o más bien, hace referencia a la resurrección de Cristo en lo espiritual. En lo espiritual. Ahí apúntele. 1 Pedro 3:18 no está haciendo énfasis en otra cosa, más que a la resurrección de Cristo en lo espiritual. Cristo, para poder resucitar en la carne, tenía que ser vivificado en el espíritu. Cristo, para poder resucitar en la carne, tenía que ser vivificado en el espíritu, porque ahí le va. Ahora yo le pregunto a usted, si usted no es nacido de nuevo en el espíritu, ¿va a poder resucitar en la carne? No. Como que ahorita que estaba escribiendo nomás no lo estaba entendiendo, ¿verdad? Yo estoy leyendo al hermano Leo y lo apunto, ni modo, a ver qué me dice el examen. Pero ahora aplicándolo a nuestra vida, si nosotros no somos nacidos de nuevo en nuestro espíritu, no se lista que no va, porque no vamos a ser resucitados, no vamos a ser transformados. ¿Verdad que ya ahora lo entendió? Amén. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hay razones para negar que en este pasaje el término espíritu relacionado a la vivificación esté haciendo referencia al Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que adjudican a esa palabra espíritu ahí a lo que es el Espíritu Santo. Pero vuelvo, reitero y leo. Hay razones para negar que en este pasaje el término espíritu relacionado a la vivificación esté haciendo referencia al Espíritu Santo. Dice, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que en las versiones bíblicas y aún en el texto original no aparece el pronombre personal. Los que fueron a la escuela y entienden de gramática, el pronombre personal, o sea, lo que dice si es hombre o mujer, etcétera, etcétera. El pronombre personal, no existe en las versiones bíblicas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que en las versiones bíblicas y aún en el texto original no aparece el pronombre personal él para hacer referencia al Espíritu, por lo cual queda descartado que esté haciendo mención al Espíritu Santo, sino más bien al Espíritu de Jesús. Ustedes con el tiempo van a ir entendiendo, yo sé que lo que estoy hablando, lo que se está leyendo, no es fácil de digerir a la primera. Tanto hay jovencitos como ustedes también, quizá sin subestimar o desestimar, quizá no ha estado usted en clases como estas que estamos tomando, porque son clases muy profundas. Yo trato de diluirlo lo más que puedo, pero si yo me voy a puro leer sin explicar, eso está explicado ya, eso ya está explicado. Pero si yo me voy a puro leer sin que lo explique, yo no sé si usted lo puede entender. Entonces, ¿qué quiero decir? No pretendo de que lo entienda todo ahora mismo. Para eso está escribiendo, para eso están los videos, para eso estamos, para poder otra vez venir. Eso no me quedó claro, etcétera, etcétera, ¿ok? Yo sé que es fuerte, la teología, no creas, si yo cuando he ido a la escuela no todo entra. Para eso nos dan los libros, para machetearle, leerle. Dicho sea de paso, allá ando con la escuela. Ya no hay en la puerta, le pido a Dios que haga 8 o 9 días, pero dijo, ya, escrito está. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, eso ya lo leí, perdón. También debemos tomar en cuenta que tanto la carne como el espíritu están siendo presentados por el apóstol como un contraste. La carne por el espíritu están siendo presentados como un contraste. Dicho contraste está puesto para dar a entender el resultado triunfal de la muerte de Cristo, indicando que aun cuando
corporalmente se le dio una muerte violenta en el espíritu, en su condición posterior de resucitado, entró en una nueva fase de vida más plena. Esto indica que la vivificación que presenta el apóstol Pedro en el pasaje está haciendo total referencia a la vida que obtuvo Cristo en su espíritu por causa de haber sido justificado. Amén.